Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este interesante candado, un candado vintage, como podéis ver. Es un candado fabricado en Bulgaria. Yo lo adquirí a través de eBay en Polonia, pero mi amigo Vladinica me indica que este candado fue fabricado en Sevilovo, en una fábrica en Bulgaria durante el periodo comunista. Este tipo de candados con este perfil son muy poco habituales aquí en España, no existen, y es un perfil que me llama mucho la atención, aunque en realidad es una construcción que lo que intenta es abaratar al máximo la utilización de materiales. Como veis, han escatimado el material al máximo en el cuerpo, como veremos también en el mecanismo, que es muy sencillo. El rotor es el que hace de cierre aquí. Fijaros, la construcción no es de muy buena calidad. Este es muy viejo, podría haberse dañado, pero la realidad es que no es de muy buena calidad. Este material pesa mucho, pero yo creo que es alguna aleación de zinc o algo así. No me pierdo, no soy ningún experto en materiales, pero no es aluminio y desde luego no es latón ni acero. Como veis, tengo la llave. Creo que puede ser la llave original, aunque no viene ninguna inscripción. Aquí lo tenéis, un perfil muy sencillo. Funciona a pesar de estar roto por aquí. Esto no se veía en eBay. Todos conocéis cómo funciona eBay. Fijaros, gira, tiene un muelle muy fuerte. Ahí está, salta con muchísima fuerza. Vamos a ver si puedo hacer zoom. Y es el propio rotor el que gira y atrapa esta parte de aquí. Veis cómo está tallado el arco. Son todo partes muy finas, muy débiles. Es un candado con muy poca resistencia mecánica. No sé si se rompería antes el cuerpo que el arco, pero desde luego si se maltrata algo se va a romper. Yo creo que es más débil incluso que los de latón. Ahí está, lo intento tratar con mucho cuidado. Vamos a accionarlo de nuevo. Ahí está, salta con mucha fuerza, pero luego se mueve el arco con dificultad y tengo miedo de romperlo. Un candado muy coleccionable para mí. Ya vamos a ver, creo que tiene 4 pernos. 1, 2, 3 solo. La verdad es que no sé cuántos pernos tiene, lo ganzué una vez cuando me llegó. Ahora lo veremos. Son pernos normales, creo que se veía uno que se queda atascado, el primero. Vamos a ver si puedo hacer zoom. Fijaros, ahí se ve. Vamos a ver si puedo meter por el bocallave. Ahí se ve alguno de los pernos y el primero que está atascado. A ver, ahí está, lo he tocado y le he hecho salir. Fijaros, es un perno normal. No sé cuántos hay, quizás vosotros lo estéis viendo mejor que yo. Demasiada luz, no se ve bien. 1, 2, 3. Ahora lo veremos. Yo creo que 4 habrá al menos, 4 pernos. Quizás no sea la llave original y simplemente es una llave que al introducirla los cortes no coinciden con los pernos, pero consigue abrir el candado, no me extrañaría nada. Tiene este símbolo en uno de los laterales. Vladinica me indicó que era, me dijo, el candado que tienes marcado como 2LV. No sé si esto, la traducción de los caracteres en ruso a los caracteres occidentales quiere decir 2LV. Y como os digo, fabricado en Sevilovo, en Bulgaria, durante la etapa comunista. Vamos a intentar el ganzuado, es muy sencillo, pernos normales. La única dificultad es su edad y lo mal que circulan los pernos, lo roto que está, que hay que tratarlo con cuidado, pero le vamos a hacer la apertura de cualquier manera para que veáis cómo se comporta. Vamos allá. Lo voy a hacer en esta posición. No es la posición habitual en la que ganzúo, pero creo que es mejor para no apoyarme en la parte del cuerpo que está rota, porque no me fío. Yo creo que se va a romper de un momento a otro. Vamos allá. Hacemos zoom. Voy a utilizar un tensor casero hecho con varilla de limpia, colocado aquí.
creo que puede funcionar. Y voy a utilizar esta ganzúa casera espectacular que me fabricó Jason, mi amigo Jason J en YouTube, XB Mods en el foro uklocksport.co.uk. Muchísimas gracias, Jason, es una auténtica pasada. Vamos allá, zoom, y vamos de uno en uno a ver si conseguimos moverlos. Primero nada, segundo nada, tensión media, el tercero pide, vamos a ver, no sé si me estoy peleando, ahí está, el tercero un clic, cuarto un clic, no sé si hay 5, sí, fijaros, 5, un clic, hay 5, no sé de dónde salen 5 en esta codificación, es lo que os decía, no es la llave original, simplemente una llave que funciona. Vamos a ver, primero pide, no sé si lo he pasado, se mueve con mucha dificultad, ahí está, no lo había pasado, no había terminado de colocarlo. Bueno, se colocan al primer toque, como habéis visto. No quiere saltar el arco, vamos a ver, quizás lo esté cazando la goma. Ahí está, el aprieto, la fuerza del aprieto y la goma lo estaba cazando. Ahí lo tenéis ganzuado. Vamos a enfocarlo, un candado muy diferente a lo que estamos habituados, muy bonito. La calidad es baja, porque creo que es eso lo que caracteriza estos candados. Se ha escatimado en material y se ha simplificado el mecanismo al máximo, pero no deja de ser un candado muy coleccionable para mí, por su procedencia, por su forma, por todo. Muchísimas gracias, Vladinika, por los datos, aprecio siempre mucho esa clase de información, y esta ha sido la apertura de este candado con esta forma tan curiosa, fabricado en Bulgaria, en la fábrica Sevilovo, durante la etapa comunista. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.